Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos, listos para un nuevo tutorial, para una nueva moda, para un nuevo patrón, para compartir, para aprender, como lo hacemos cada vez que hacemos un tutorial. En el tutorial de hoy vamos a ver este modelo que me enviaron también al canal. Una amiguita, es un vestido muy lindo que ustedes lo tienen que estar viendo en la pantalla, ahí lo pueden apreciar mejor. Es en unos cuadros muy bonito. Entonces este vestido, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene solamente la pinza de aquí, no es tan ajustado y tiene una pinza aquí de busto, no lleva ningún corte, pues por la cuestión de los cuadros, para no distorsionarlos tanto. Otra cosa que les quería decir, la señora del canal, ella quiere hacer un vestido, quiere que esto sea un vestido. Yo a veces cuesta un poco trabajo entenderlo, pero daría la impresión de que es una falda y blusa, me parece a mí, porque aquí tiene como un cortecito como la pretina, y la falda parece que son dos piezas separadas, pero ella lo quiere que sea solamente una pieza, que sea solamente el vestido. Entonces, para que sea así, tenemos que buscar la manera de que funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de esto un vestido si no va abierto aquí? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer cierre en la espalda. Lo vamos a hacer con botones aquí normal y le hacemos cierre en la espalda para que quede funcional, ¿sí? Para que se pueda meter, porque si no, no habría manera, porque aquí va ajustado. Entonces, ¿cómo? ¿Cierto? Y ella no quiere que lo abramos aquí porque el modelo no va así, pero también nosotros podríamos, si queremos, hacerlo todo abierto y prolongar, seguir bajando con los botones y de pronto dejarle una abertura, también quedaría bonito. Es otra opción, depende, ¿no? Como ustedes lo quieran. Esa es otra manera para no tener que hacerle cierre, también quedaría muy lindo, ¿no? Pero bueno, vamos a irlo desarrollando, lo vamos a desarrollar con el cierre en la espalda, pero también podemos ir pensando en cómo lo haríamos si lo fuéramos a hacer partido la falda aquí en la parte de adelante. Entonces, bueno, no se diga más, chicos. Entonces vamos a empezar como lo hacemos normalmente. Vamos a empezar por el delantero. Entonces, aquí, bueno, también otra cosa que les quería decir, este vestido tiene como la particularidad, que es algo especial, que es aquí la pechera, que lleva una forma bonita, no va recta, y también el cuello, que lo llamamos cuello bolívar, cuello militar, hay diferentes maneras de llamarlo. Bueno, los bolsillos. Entonces es un vestido que tiene bastantes detalles, entonces vamos a ir mirando poco a poco cada uno de ellos. Bueno, entonces aquí vamos a bajar el escote para el caso de mi maniquí, que son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28 centímetros, el talle delantero para el caso de mi maniquí son 47, y de este punto voy a bajar 20 centímetros, que es la altura de cadera, y le voy a dar un largo de 55 centímetros al vestido. Quedaría más o menos por la rodilla, más o menos como se ve ahí. Bueno, y aquí en medio de estas dos medidas voy a marcar un punto y voy a trazar todas mis líneas. Muy bien, ahora voy a ubicar mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, ubico mi medida de hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros, trazo una línea y lo demás es escote. Ahora voy a poner mis contornos.
Entonces la medida de busto de mi maniquí son 96 dividido en 4, me dan 24, más 1 centímetro son 25. La medida de cintura son 72 dividido en 4. 72 dividido en 4 me da 18, más 3 centímetros para la pinza son 21. Y la medida de cadera son 100, entonces la cuarta serían 25 y esos 25 también los ubico aquí en la parte de abajo. Muy bien, aquí voy a marcar mi distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio, y también los ubico aquí en la altura de busto. Solamente aquí en la cintura, no lo voy a prolongar hasta la cadera en este caso. Ok, entonces aquí marco una línea suspendida para mi costado y termino de cerrar mi costado completamente. Muy bien. Aquí trazo mi pinza y a cada lado le voy a dar 1,5 centímetros, que eso fue lo que dejamos para la pinza de ajuste, ¿no? Bueno, a esta pinza no le voy a hacer el ajuste en el radio de busto, la voy a dejar solamente así porque como ustedes pueden ver es más bien como no va tan ajustado el vestido. Entonces aquí por el costado voy a bajar 7 centímetros y a cada lado voy a correr 1 centímetro porque la diferencia de talles de mi maniquí es de 2 centímetros. Entonces por eso la hago de 2. Y la voy a marcar aquí a la altura de busto. Aquí vamos a tener que hacer un proceso diferente. Creo que yo no he hecho ningún vestido así porque la mayoría de los modelos o todos los modelos que he hecho han sido con cortes. Esta no va a llevar cortes, va a llevar solamente estas dos pinzas. Entonces vamos a tener que hacer aquí algo para corregir la sisa. Tenemos que jugar con eso para que las cosas nos queden bien, ya que no podemos hacer un corte. Entonces esta pinza la estoy marcando, pero va a tener una variación, ¿ok? Entonces aquí por esta pinza, había olvidado decirles que tenemos que bajar 3 centímetros y a esa altura es que va a morir nuestra pinza. Esta pinza cuando la hacemos no puede llegar a morir directamente a la altura del busto. Ella viene aquí al 3 centímetros más abajo. Ok, entonces aquí vamos a marcar nuestra pinza de corrección de sisa. Como lo hacemos siempre, subimos 1,5 centímetros. Y vamos a dejar así por un momento. Ahora el vestido, como va a ser un vestido, tenemos que hacerle un corte aquí como para simular esa pretina que tiene, ¿no? Entonces ese corte se lo vamos a hacer de aquí de la cintura para arriba, lo vamos a hacer de 3 centímetros. Y voy a escuadrar esa medida. Así de esta manera. Bueno, ahora voy a trabajar en la falda. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a eliminar esta pinza porque no le voy a hacer pinza en la falda, no va a llevar pinza en la falda, entonces tengo que eliminarle este aumento. Entonces como es de 3 centímetros, entonces corro 3 centímetros y rectifico mi medida de cadera. Ok, vamos a buscar la mejor manera. Así, muy bien. Ahora vamos a ver qué altura o qué tamaño le vamos a dar al bolsillo. Entonces vamos a empezar por darle el largo al bolsillo. Yo le voy a dar un largo de 24 centímetros de largo. Y aquí voy a correr de aquí, de esta nueva línea, porque esta línea ya no existe. Entonces de aquí hacia acá yo voy a correr 10 centímetros. 10 centímetros, aquí este es mi punto, y de estos 10 centímetros yo voy a correr 2 centímetros, ok, hice 2 medidas aquí. Ahora por este costado yo voy a bajar también 15 centímetros, que sería aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a unir los puntos, así de esta manera.
esta parte, este segundo punto que yo marqué, lo voy a prolongar hasta abajo y lo voy a escuadrar con este, así de esta manera. Esto va, este es el bolsillo que va pegado encima, como ustedes pueden ver es largo. Y ahora voy a unir estos otros dos puntos, así de esta manera. Estos 15 que bajé y estos 10 que corrí aquí, los voy a venir a unir así con una curva. Y aquí me quedaría mi bolsillo marcado, mi bolsillo listo. Entonces lo que yo tengo que hacer, ahora es calcar mi bolsillo. Lo voy a pasar así de esta manera. Y lo voy a sacar porque necesito cortarlo aparte. Así, entonces ahí me quedaría listo mi bolsillo. Hay dos maneras de hacer este bolsillo. Nosotros podemos cortar para cada lado, podemos cortar esto 2 veces, hacerlo doble y después de que está cosido ya doble, simplemente pegarlo por encima de la falda con un pespunte arriba. Digamos, lo pegamos aquí encima de la falda, lo hemos cortado 2 veces, entonces ya está doble, ya no le vemos las costuras por ningún lado, entonces simplemente venimos, lo montamos encima y le pasamos un pespunte, una costura por el orillito, ¿no? Para que nos quede aquí abierto. Esa es una manera. O la otra manera es simplemente darle aumento de costuras, doblar las costuras hacia adentro y aquí hacerle una vista. Después se le puede hacer una vista, digamos, de unos 3 centímetros más o menos. Entonces aquí le pondríamos la vista. Así de esta manera la cosemos, la podemos coser, pespuntar. Por ejemplo, esta es la vista. Aquí le podemos hacer un pespunte. Son diferentes maneras de poder hacerlo, ¿no? Y le planchamos aquí las costuras hacia adentro, venimos aquí, lo montamos y simplemente igual le pasamos la costura aquí y ya nos queda el bolsillo. Son dos maneras de hacerlo, ustedes escogen la que mejor les parezca. El caso es que así se saca el molde y ya por este lado el bolsillo nos quedaría, lo del bolsillo nos quedaría solucionado. Ok, muy bien. Entonces aquí en este caso yo podría decir que mi falda ya está lista, ya no tengo que preocuparme por la falda, ya eliminé la pinza y ya hice el bolsillo. Entonces voy a cortar mi falda, la voy a sacar de ahí. Muy bien. Entonces ahí está. Ahora entonces vamos a continuar con la blusa, a seguir avanzando. Entonces aquí yo voy a tener que llegar a mirar cómo hago para poder corregir mis pinzas sin hacer cortes. Entonces aquí hay como una magia, ¿no? Tengo que cerrar esta pinza en el molde, pero yo necesito cortar el molde por alguna parte. Entonces lo voy a cortar por esta pinza. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Lo corto aquí hasta la altura de busto, normal. Corto mi pinza de corrección de sisa, la cierro permanentemente, quedó cerrada. Ahora voy a hacer la corrección de la sisa como lo hacemos siempre. Bajando por esta línea y por esta que viene, o sea, en este vértice voy a entrar 1,5 centímetros
1,5 centímetros, trazo mi línea y ahí ya me quedó corregida la sisa. Entonces, ¿qué pasa con esta pinza? Si esta pinza se me abrió y yo no puedo hacer cortes, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter un papelito y esta pinza ya no me quedaría, para el caso mío, no me quedaría de 2 centímetros, sino de 3. De 3 centímetros me quedaría esta pinza. Entonces aquí en este momento yo vengo a rectificar mi pinza de esta manera. Préstenme mucha atención. Marco esta línea normal a la altura de busto. Corro 2 centímetros hacia aquí y voy a marcar 1,5 centímetros a cada lado, porque ahora mi pinza es de 3 centímetros. Entonces, así de esta manera marco mi nueva pinza. Ya no es de 2, sino es de 3. A mí se me hace fácil porque la diferencia de talles de mi maniquí es solo de 2 centímetros. Entonces 1 centímetro más no me afecta mucho la pinza, no me va a quedar muy grande. Pero si ustedes la pinza que tenían que hacer era de 5 centímetros, ahora le queda con 1 centímetro más, va a ser 6 centímetros, va a ser mucho. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo, igual. Aquí corrigen la pinza, ponen un papel y en el momento de corregir la pinza, arreglarla, vuelven y la marcan de 5 centímetros. Normal, a morir 2 centímetros aquí antes de la altura de busto. Pero vienen aquí, suben 1 centímetro y le quitan ese pedacito aquí en esta parte. Lo voy a hacer con lápiz, porque no quiero, voy a enfocarlo bien para que lo puedan ver. Esto es en el caso de que tengan que venir a eliminar 1 centímetro acá. Entonces ustedes llegan y suben. Yo tengo un tutorial donde vemos esto, cómo eliminar las pinzas. Entonces aquí suben 1 centímetro, lo traen a morir aquí, así de esta manera. Y entonces ya esto se perdería. Cuando corten esta piecita, la cortan por aquí, normal. Y cuando corten la parte de la blusa, la cortan por aquí arriba y esto se perdería. De esa manera habrían ustedes, en el caso de ustedes, eliminado la pinza de 6 centímetros. 5 aquí y 1 aquí. Eso en el caso de que, como les digo, se les agrande mucho la pinza, ¿no? Porque ya después queda mal. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es que voy a cerrar mi pinza en el papel para poder trazar mi costado, porque no lo he definido, ¿no? Ok. Así de esta manera es solamente provisional. Esta línea es la línea anterior, ¿no? Como cambié de posición la pinza. Entonces aquí pongo mi medida de costado desde aquí, que es la cintura, y marco mi costado y prolongo esta línea hasta el costado, definiendo ahora sí mi costado, y voy a cerrar mi sisa. Así de esta manera. Entonces por ahora quedaría solucionado lo de la sisa y lo de la pinza, ¿ok? Entonces ya que tengo mi pinza cerrada, voy a aprovechar para cortar el costado para que me salga bien a la hora de ir a ensamblarla. Ok, este molde es un poquito complicado, pues enredado o diferente a lo que hemos hecho, pero no se me preocupen. Ok, ahora, esta parte, ¿esto qué es? Vamos esto. Ahora, esta partecita que es la que vamos a hacer como simulando que es una pretina,
yo también tengo que sacarla, pero antes de sacarla voy a eliminarle este espacio o este aumento que le habíamos dado aquí. Esto lo voy a hacer como lo hicimos con la falda. Entonces igual aquí abajo tengo 3 centímetros, entonces marco 3 centímetros porque aquí hay 3, pero aquí arriba hay un poquito menos de 3, entonces ese tengo que igual correrlo aquí un poquito menos de 3. Paso mi línea y ahora sí voy a corregir, voy a cortar esta piecita ya corregida y este pedacito se lo quito. Y esta pues ya la vamos a poner después aquí en la falda, la vamos a coser aquí, vendría haciendo como la pretina. Esto le damos costuras arriba y abajo y le hacemos así como la pretina. El bolsillo tenemos que coserlo primero para que nos quede adentro en esta costura, ¿ok? No lo podemos dejar por fuera. Ok, bueno, entonces dejamos ahí, vamos a guardar este bolsillo. Listo, ahora continuamos aquí con la blusa porque todavía no hemos terminado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a corregirle el hombro, los 2 centímetros, 2 centímetros, trazamos, cortamos y definimos nuestro escote. Muy bien. Ahora vamos a definir cómo vamos a hacer esta pieza, ¿verdad? Esta pieza, como se dan cuenta, aquí va un poco abierta. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí por el escote yo voy a correr 4 centímetros. Así de esta manera. Y aquí yo voy a subir 6 centímetros de la altura de busto hacia arriba. Que no quiero que el vestido me quede muy escotado. Entonces voy a trazar esta línea aquí. Bueno, puede ser más o menos así. Entonces esta va a ser la parte interesante porque tenemos que saber cómo definir este punto del bajante. Es muy importante que ustedes lo entiendan. Entonces primero que nada, para que ustedes me vayan entendiendo, voy a hacer... Bueno, entonces les decía que aquí voy a correr 1 centímetro después de haber cortado esto, haber definido el escote. Voy a bajar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta abajo. Ya después de haberlo marcado, lo voy a cortar, lo voy a eliminar. Le estoy quitando 1 centímetro a la blusa. ¿Por qué? Porque va a llevar monte y el bajante le va a aumentar medida. Entonces, como el bajante le va a aumentar, yo necesito quitarle un poco de medida a la blusa, porque si no me va a quedar ancha aquí, me va a sobrar en la mitad, me va a sobrar de esa tela. Muy bien, habiendo hecho esto, ahora yo voy a poner mi blusita aquí y voy a marcar este escote. Así voy a poner una cintica por ahora para que no se me mueva, así de esta manera, y voy a marcar esta forma que tengo aquí, la voy a marcar, la voy a dibujar. Muy bien. Estando ya la forma dibujada, yo voy a salir 2 centímetros así de esta manera. Voy a mantener el molde ahí por ahora por seguridad, pero no es que sea tan necesario, pero para que ustedes me entiendan bien. Ahora después voy a salir 2 centímetros, porque mi bajante va a ser de 2 centímetros. El ancho de esta pieza va a ser de 2 centímetros. Entonces por eso estoy marcando 2 centímetros. Pero recuerden que antes le quité 1 centímetro a esta pieza. ¿Para qué? Para que la medida aquí me quede bien. Porque si no le quito me va a quedar muy mal. Ok, entonces aquí rectifico esto. Los 2 centímetros.
uno los puntos y aquí vengo a definir como el cuello, a darle la forma que debo darle. Por eso mantuve aquí esta pieza para que se me hiciera fácil definir el escote. ¿Ok? Habiendo hecho esto, voy a cortar esta piecita, porque ese es mi bajante. Entonces ahora sí puedo quitar este molde de aquí, ya no lo necesito. Así, y voy a cortar mi bajante. Ya les voy a explicar cómo hacerlo del bajante, cómo manejarlo. Entonces lo corto. Muy bien, así de esta manera. Entonces ya después yo colocaría mi bajante así y me va a dar la medida perfecta. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar los botones. Esta blusa lleva 3 botones arriba. Entonces uno tiene que ir aquí en la altura de busto, indiscutiblemente. El otro lo vamos a poner a los 7 centímetros hacia arriba. Y medimos cuánto espacio hay ahí. Como son 7 centímetros, a esa altura ponemos el otro botón. Y así nos quedarían ya los botones. Aquí ya no ponemos ningún otro porque ya nos quedaría muy encima de la costura. Y aquí como va a llevar la correíta o algo, pues no quedaría muy bien. Aquí tenemos que marcar, hacer puntos de ensamble, piquetes, saber dónde tienen que llegar cada pieza para que al momento de montarla no se nos vaya a hacer difícil. Entonces ahí le fijé unos puntos de ensamble, ¿ok? Entonces así nos quedaría la blusa y así nos quedaría el bajante, ¿ok? Entonces nos falta el cuello, pero yo necesito hacer la espalda para poder venir a hacer el cuello porque necesito saber la medida de la espalda, ¿ok? Entonces dejamos esto aquí por ahora y vamos a hacer la espalda. Muy bien, entonces la espalda es muy normal, no tiene mucho trabajo. Vamos a hacerla normal como la hacemos usualmente. Bajamos 2 centímetros, altura de busto 28, talle de espalda 45, 20 centímetros de altura de cadera y de un largo total de 55. Ubicamos la mitad en medio de estos dos puntos y trazamos nuestras líneas. Muy bien, ahora voy a poner mi ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta medida, bajo 4, pongo mi medida de hombro, que para el caso de mi maniquí son 13, trazo la línea y lo demás es escote. Ubico los contornos. 96 es la medida de busto, dividido en 4 me da 24. 72 es la medida de cintura, dividida en 4 me da 18, más 4 son 22. Y la 25, que es la medida de cadera, porque el contorno de cadera son 100. Trazo mis líneas, trazo mi costado, cierro la cadera
defino mi costado, los 4 centímetros que dejé, voy a ubicar 2 centímetros aquí en el centro de espalda y voy a buscar la mitad en este espacio, ubico la mitad a cada lado 1 centímetro, bajo 13, y voy a prolongar esta línea hacia abajo y hacia arriba y ubico mi pinza. Aquí llevo esta línea a morir al escote en nada y aquí voy a trazar mi cadera. Muy bien, bueno, este vestido como lo estamos haciendo así en cuadros, no le vamos a hacer muchos cortes, la idea es tratar de no hacerles tantos cortes, pero vamos a darle un poquito de horma a la falda. Entonces de aquí por el centro voy a entrar 1,5 centímetros, aquí por este lado voy a bajar 10 centímetros y ahora voy a llevar a morir así esos con una línea, a llevar a morir esto para darle un poquito de horma aquí para que la falda no me quede como tan recta, ¿no? Porque no le quiero hacer ninguna clase de cortes. Entonces aquí voy a cortar un poco de papel extra y voy a definir mi sisa. Así, de esta manera. Y aquí lo último que me haría falta sería rectificar mi medida de hombro, ¿no? Entonces aquí simplemente subo 2 centímetros para reponer lo que le quité a la espalda. Y ya de esta manera me habría quedado mi hombro definido. Ahora voy a sacar el molde y voy a medir cuánto es el recorrido de cuello para hacer el cuello, valga la redundancia, y voy a definir cuánto es el recorrido de la sisa para hacer la manga. ¿Ok? Muy bien, aquí me faltó hacer una cosa y es que esta pieza también la tiene que llevar en la espalda. Entonces vamos a asegurarnos de que tenga la misma medida y vamos a sacar esta pieza porque esta pieza también tiene que estar acá. Y antes de sacarla voy a hacerle la eliminación de la pinza, esto porque esa pieza no podemos hacerle esa pinza. Eliminamos ese aumento y la sacamos aparte. Entonces la blusa iría partida por aquí. La falda, a esta falda dense cuenta que sí le estoy haciendo la pinza, a la de adelante no se la hice. Aquí le quitamos este poquito y nos quedaría entonces la piecita de la parte de la espalda y esta es la piecita de la parte de adelante. Casi se me olvida esa parte. Ok, muy bien. Voy a marcar esta espalda porque no quiero que se me confunda. Ok. Ahora voy a mirar cuánto es el recorrido de sisa y cuánto es el recorrido de cuello. Ok, entonces vamos a mirar muy bien.
Entonces el cuello aquí son 10 centímetros y el delantero tenemos que sumarle la medida de la piecita . Serían 9 centímetros. Entonces el total del cuello sería 19 para el cuello, ¿ok? Pero también necesitamos la medida de sisa, entonces vamos a tomar la medida de sisa, ¿no? Entonces vamos a rectificarlas para tenerlas de una vez. Entonces aquí serían 24 y aquí serían 25. Entonces lo que quiere decir que nuestra medida de sisa serían 49. Muy bien, para que no se nos olvide. Entonces vamos a dejar esto al lado, aparte, esta faldita. Y vamos a trabajar, primero que nada, vamos a trabajar nuestro cuello. Entonces aquí en este papel, lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea. Una línea así, la escuadramos de una vez. Muy bien. Entonces aquí ahora vamos a darle la medida del cuello. Entonces la medida del cuello dijimos que en la espalda nos había dado 10 centímetros. Entonces aquí vamos a ubicar de aquí para acá 10 centímetros, marcamos un punto. Esta es la medida del escote de espalda. Y aquí vamos a marcar 9 centímetros, esta es la medida del escote delantero, ¿ok? Entonces ahora trazamos una línea escuadrada y por aquí, por este punto, voy a subir 1,5 centímetros y voy a trazar una línea un poco curva, que la parte curva me quede para este lado, no para este lado, sino para aquí, así de esta manera. Muy bien. A este cuello yo le voy a dar un ancho de 3 centímetros. Entonces voy a empezar a marcar 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Ahora vamos a escuadrar sobre esta línea, vamos a escuadrar hacia arriba los 3 centímetros. No lo vamos a subir en línea recta, los vamos a subir así como escuadraditos sobre esta nueva línea, así me dan los 3 centímetros. Y ahora yo simplemente voy a unir los puntos. Una cosa, este cuello se puede hacer, como ustedes yo creo que ya saben, ya han visto, se puede hacer aquí redondo, ¿no? Pero en el caso de este vestido es recto. Entonces, si lo van a hacer redondo, después de escuadrar le dan una curvita. Si no lo van a hacer redondo, simplemente ahí termina el cuello, en donde escuadraron. Y aquí tiene que ir la costura del hombro sobre este piqué. Entonces ahí de esta manera estaría listo el cuello. Una cosa, si lo vamos a hacer con cierre atrás, el vestido, tenemos que partir el cuello aquí también, ¿ok? Generalmente va enterizo, pero si lo vamos a hacer con cierre atrás, aquí tendría que ser partido el cuello. Muy bien, entonces lo voy a cortar. Entonces aquí simplemente le voy a poner unos puntos para saber exactamente cuál es el centro de espalda, ¿no? Pero ya sabes, si va con cierre hay que partirlo. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda por hacer es la manga. Este vestido lleva una manga suelta, como ustedes se pueden dar cuenta, es una manga que tiene
que es como no va pegadita aquí, se le hacen bastantes arruguitas. Entonces, en ese caso vamos a hacer una copa con una altura de 13 centímetros. Acuérdense que cuando la manga va bien pegadita, como para vestido de fiesta, novia, cosas así, le hacemos una copa de 15. Pero en este caso, como no va pegadita, se ve suelta, entonces le vamos a hacer una copa de 13 centímetros. Y le vamos a dar un largo de unos 45 centímetros, ¿ok? Entonces, trazo las líneas. Ahora el contorno de mi sisa fueron 49 centímetros. Sí, 49 centímetros. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dividir esos 49 dividido en 2. Me da 24.5. Los voy a llevar a morir sobre esta línea donde caiga. Así, de esta manera. Trazo una línea. Y esos 24.5 yo los voy a dividir en 3, me da 8.1. Entonces marco 8.1 y 8.1. Sobre este voy a subir 2 centímetros y medio sobre este punto, y sobre este voy a bajar 1 centímetro. Y sobre este voy a bajar 1 centímetro. Trazo mis líneas. Así, de esta manera. Y ahora con otro color voy a marcar la otra copa para poderla diferenciar, ¿no? Entonces, de aquí para abajo, de este punto que salí, bajo 1 centímetro, busco la mitad en medio de estos dos puntos, aquí. Entonces la mitad sería aquí. Aquí voy a bajar medio centímetro, y aquí desde este punto voy a bajar medio centímetro, ¿ok? Entonces voy a unir mis puntos. Así, y aquí así. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok, ahora vamos a definir el puño de la manga. Al puño le vamos a dar unos 26 centímetros, entonces aquí le pondríamos la mitad y vamos a trazar esta línea para cerrar la manga. Muy bien, chicos, esta manga, ella pareciera que la tuviera doblada hacia arriba. No parece que fuera un puño, parece que fuera doblada hacia arriba. Entonces ustedes lo que pueden hacer en ese caso, si desean, es que a la manga le pueden cortar una vista, ¿no? Y hacerle una vista obviamente hacia adentro, una vista larga, pero la vista va a ir suelta, no puede ir cosida por encima, simplemente va como de forro, metida aquí en la costura obviamente. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes cuando quieran, si quieren voltear la manga un poco hacia arriba, no se les vaya a ver mal porque va a tener el forro por dentro. No sé si me haga entender, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que lo vamos a doblar hacia arriba, entonces la vamos a cortar así. Voy a definir nuevamente aquí este puño para poderla cortar, ¿no? Porque si no después nos va a hacer falta a la hora de cortar. Así, de esta manera, entonces cortamos. Aquí cortamos por la línea menos revocada. Y
abrimos, entonces la manga nos va a quedar así. De esta misma manera podemos poner una vista larga y cuando volteemos la manga hacia arriba va a quedar con la vista, no va a tener ese problema, ¿ok? Muy bien, entonces ahora aquí las dos partes me quedaron con la misma copa. Entonces ahora yo simplemente voy a cortar por la línea más revocada para que una me quede, para que me queden diferentes, para identificar el delantero y la espalda, ¿no? Entonces la parte que me quedó más revocada es el delantero y la parte que me quedó menos revocada es la espalda. Ok, entonces así de esta manera estaría lista nuestra manga. Entonces déjenme explicarles algo. Venga, volvemos aquí a los moldes. Si nosotros lo que queremos es no ponerle cierre atrás y seguir prolongando esta pieza como lo hicimos en la blusa, lo que tenemos que hacer es que a la falda también tenemos que quitarle el centímetro que le quitamos a la blusa y simplemente hacemos el bajante que pase de largo hasta la falda. Pero tenemos que quitarle ese centímetro que le quitamos a la blusa también porque vamos a recuperarlo con el monte. Y el monte tiene que quedar un bajante sobre el otro y cuando estén todas las piezas juntas nos tiene que dar la misma medida de contorno. Entonces, eso lo pueden hacer. Y a mí la verdad me parece que el vestido se ve lindo, abierto todo hasta abajo, ¿no? Entonces, esa es la manera. Y entonces el cuello lo cortaríamos en completo porque no iría a partir en la parte de atrás. Entonces, simplemente eso. Le quitan aquí un centímetro como lo hicimos con la blusa, se lo quitan a la falda, se lo quitan a la pieza, se lo quitan a todo y pasan de largo con el bajante. Sería un bajante largo y pueden dejarle una abertura acá y se vería el vestido muy lindo. Y bueno chicos, entonces así yo creo que no se nos olvida nada. Bueno, por último, unos pasadores. Los pasadores que yo creo que ustedes ya saben cómo hacerlo. Cortan unas tiritas, creo que son de 3 centímetros de ancho. Y del largo de esta pieza, de la piecita que va en la cintura, lo cortan y se los pegan los dos pasadores. Uno en el centro de espalda, uno a cada lado en la espalda y dos adelante. Más o menos esa es la ubicación que siempre usamos para los pasadores. Y bueno chicos, entonces así de esta manera nos habrían quedado listos nuestros moldes para nuestro vestido. Entonces aquí estarían los moldes de la falda, aquí estarían los moldes de la blusa con el bajante y aquí estaría la manguita. Y podríamos decir que hemos terminado con nuestro tutorial de hoy. Espero les haya gustado chicos, espero me hayan entendido. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad.